Ya, gracias. Bueno, continuando con las exposiciones, ahora voy a hablar sobre osteoartritis, métodos de guía diagnóstica por imágenes. Dentro de las generalidades, voy a mencionar que la osteoartritis, OA, es una de las principales causas de dolor y discapacidad en todo el mundo. Es un tema muy importante que, bueno, espero que les sirva. Vamos a ver que la radiografía convencional es la técnica más utilizada para evaluar las características estructurales en cuanto a la osteoartritis, que va a permitir una evaluación más precisa de las anomalías óseas y de los tejidos blandos. El papel de las imágenes en la práctica clínica para el diagnóstico, manejo y seguimiento de la osteoartritis no ha sido claramente definido. Eh, También se puede decir, ¿no?, que la mayor disponibilidad de imágenes modernas ha ampliado su uso con posibles excesos. Aquí en esta tabla vamos a ver, en la tabla 1, vamos a ver que la correlación entre los signos radiográficos y cambios anatomopatológicos en la osteoartritis. Por ejemplo, en la imagen radiográfica podemos observar una disminución del espacio articular, ¿no? Podemos observar en cuanto a la anatomía patológica, fisuras, ulceraciones y erosiones del cartílago articular. Y en la imagen radiográfica también podemos mencionar la esclerosis del hueso subcondral, quistes subcondrales, osteofitos, signos de reforzamiento o contrafuertes y osteofitos. Podemos observar hundimiento del hueso subcondral, fragmentos intraarticulares libres, ¿no?, y alteración de alineación y deformidades. Cada una de estas imágenes por radiografía tiene una característica en cuanto a su anatomía patológica, ¿no? Por ejemplo, en la esclerosis del hueso subcondral, vamos a ver el incremento en la celularidad y vascularidad del hueso subcondral. En los quistes subcondrales vamos a ver una intrusión de líquido sinovial o microfracturas subcondrales. En cuanto a los osteofitos, una revascularización de los remanentes cartilaginosos, osificación endocondral y tracción capsular. Del conjunto de anormalidades radiográficas del paciente con osteoartritis, los osteofitos y los demás son más características, ya que son un reflejo del daño estructural acumulado. También se puede mencionar que existen varios tipos de osteofitos, como son los osteofitos marginales, que se presentan como excrescencias óseas en los márgenes articulares, es decir, segmentos de bajo estrés. Y los osteofitos centrales, que van a ser producto de osificación endocondral y se presentan como excrescencias óseas en las áreas centrales de la articulación, produciendo un contorno irregular de esta. En cuanto a las recomendaciones de ensayos clínicos del OARSI para imágenes de cadera en osteoartritis, vemos que las imágenes de la cadera en ensayos clínicos publicadas el año 1995 incluyen recomendaciones para la obtención de imágenes con un enfoque predominantemente en la radiografía. El propósito de estas recomendaciones es proporcionar detalles que modifican la enfermedad, sobre cómo se podría usar y aplicar el uso de imágenes de cadera. Esto incluye información sobre métodos, técnicas de adquisición, incluyendo orientación sobre el posicionamiento de radiografías y demás. En cuanto a continuando con los métodos y técnicas de adquisición, vemos que la radiografía, ¿no? Sus usos, ¿no? Va a estar indicado o se va a usar comúnmente para la evaluación de pacientes con OA de cadera. Es ampliamente disponible, económicamente es accesible y es fácil de obtener. Su interpretación es relativamente simple en comparación a un resultado de resonancia magnética.
La radiografía también se puede utilizar para medir el ancho del espacio articular radiográfico, por lo tanto, para evaluar indirectamente el grosor del cartílago, ya que por radiografía no se puede observar. El estrechamiento del espacio articular es la única medida de resultado recomendada por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos para su uso en ensayos clínicos de OA en la actualidad. Sin embargo, la limitación de la radiografía es que solo puede evaluar anomalías óseas, como son los osteofitos, quistes subcondrales, esclerosis, irregularidad cortical, fractura y deformidad. En cuanto al posicionamiento y orientaciones, un estudio radiográfico de la cadera comúnmente consiste en una vista antero-posterior y una tabla en cruz y una vista lateral en forma de ancas de rana rotada externamente. La cadera debe de rotarse internamente para la radiografía antero-posterior. Para la proyección lateral, la cadera del paciente debe estar flexionada y rotada externamente con el haz de rayos X, dirigido antero-posteriormente. Los puntos de referencia óseo van a ser muy útiles para determinar la idoneidad de las proyecciones antero-posterior y lateral. En la radiografía antero-posterior, vemos que el trocánter mayor y el menor deben estar claramente definidos y el trocánter mayor no debe superponerse al cuello femoral. El error más común es la rotación externa, pero también se debe evitar la rotación interna excesiva, ya que ambas pueden afectar las mediciones del espacio articular radiográfico. En las radiografías de pie, teóricamente pueden proporcionar una estimación más precisa del grosor del cartílago al exponer el cartílago a las mismas condiciones de carga e hidratación que se producen durante la actividad de soporte de peso. Se pueden obtener mediciones precisas del espacio articular radiográfico de la cadera, tanto en radiografías de pie como en el decúbito supino. También se ha demostrado que las radiografías de pie proporcionan una evaluación más precisa en pacientes con displasia de cadera. Aquí vemos, ¿no?, dos imágenes. La imagen A, que menciona que las radiografías de cadera en decúbito supino, y la imagen B en carga. Tenga en cuenta que la vista de soporte de peso tiene un plano superpuesto que degrada la calidad de la imagen. Cualquiera de las imágenes podría usarse para medir el ancho del espacio articular. En cuanto a la radiografía de cadera, como observamos en la coxartrosis, va a haber una migración superior de la cabeza femoral, del fémur, donde está indicando la flecha, que va a estar asociada a esclerosis subcondral. Y va a haber presencia de grandes osteofitos acetabulares y en la cabeza femoral. En cuanto a la resonancia magnética, su uso es un gran desafío, pues la articulación de la cadera está muy adentro del cuerpo, es muy profunda y no está en el isocentro del imán. Además, el cartílago es muy delgado y la diferenciación entre la capa de cartílago acetabular y la femoral es muy difícil. También menciona que la supresión de grasa homogénea con mayor campo de visión es problemática por debajo de los 3T. Que también es necesario utilizar bobinas de superficie que permitan imágenes de alta señal y alta resolución, pero no hay bobinas de cadera delicadas. En cuanto a la adquisición de la imagen, vamos a mencionar que dada la geometría compleja de la articulación de la cadera, la resonancia magnética estandarizada de la cadera debe realizarse en múltiples planos de imagen, ¿no?, para obtener imágenes de la morfología del tejido,
ya sea el grosor, volumen, posición. Las mejores orientaciones son la axial coronal, la sagital y la oblicua. La secuencia coronal y sagital van a permitir una buena visualización del cartílago y el labro. En cuanto a las secuencias axiales, ¿no? Oblicuas van a brindar información sobre la deformidad de la cabeza y cuello que se observa con pensamiento femoroacetabular tipo CAM. Y las imágenes axiales también se pueden utilizar para evaluar la anatomía de la unión de la cabeza y el cuello femoral. En cuanto a la resonancia magnética estándar de la cadera, como consecuencias de eco de spin bidimensional rápida o turbo, en la figura A, que vemos una resonancia magnética de corte axial, de ponderación intermedia sin supresión de grasa. En la figura B vemos la resonancia magnética axial ante 2, resonancia magnética ponderada con supresión de grasa. En la figura C podemos observar la resonancia magnética de corte coronal de ponderación intermedia con supresión de grasa. En la figura D, una resonancia magnética ponderada en T1, corte coronal sin supresión de grasa. Y en la figura E, una resonancia magnética sagital, corte sagital, de peso intermedio con supresión de grasa. Toda la anatomía relevante, ¿no? Está el hueso, el cartílago, el líquido articular, el labrum, van a poder evaluarse en estas imágenes. En cuanto al método que es la artrografía por resonancia magnética, vemos, ¿no? que algunos autores han defendido el uso de la artrografía por resonancia magnética de la cadera, siendo esta más invasiva con riesgo potencial de infección, lesiones nerviosas y dolor asociado con la inyección de contraste intraarticular. La artrografía por resonancia magnética puede ser útil, ¿no? En el entorno clínico para la distensión articular y el bloqueo nervioso intraarticular para el diagnóstico. La decisión de obtener imágenes de la cadera mediante artrografía por resonancia magnética o resonancia magnética de alta resolución sin contraste debe basarse en la experiencia personal del médico remitente y el radiólogo musculoesquelético. En cuanto a la tomografía axial computarizada, vemos que la tomografía se puede utilizar en la articulación de la cadera para proporcionar una evaluación en 3D de la anatomía ósea y para la planificación prequirúrgica. La tomografía también es una modalidad ampliamente disponible que proporciona información sobre la anatomía ósea con alta resolución espacial. Más imágenes se pueden segmentar anatómicamente para proporcionar esta información 3D. La tomografía sin contraste intraarticular. Sin embargo, la tomografía axial computarizada va a brindar poca información sobre el cartílago, el labro y los tejidos blandos de la articulación. Además, debido a que la tomografía de la cadera va a exponer órganos sensibles con radiación ionizante, se debe considerar el pequeño riesgo de posible inducción de cáncer en sujetos en ensayos clínicos más grandes. Aquí en la figura A vemos, ¿no? una reforma coronal del estudio de tomografía computarizada de la pelvis que demuestra el os acetabular, con donde señala la flecha. Y en la figura B vemos una visualización tridimensional de superficie sombreada de la misma cadera. Se muestra desde una orientación sagital. Las flechas muestran el os acetabular.
pero esto ya es de un corte tridimensional, ¿no? El ultrasonido, ¿no? O ecografía. La ecografía, ¿no? Se puede usar para detectar derrames en la articulación de la cadera, pero no se usa comúnmente en ensayos clínicos de la osteoartritis de cadera. Aquí podemos ver las recomendaciones de ensayos clínicos de la OARSI, ¿no? Imágenes de rodilla en ensayos clínicos en osteoartritis. Eso es en cuanto a las imágenes de rodilla. Adicional, las imágenes de la rodilla se pueden obtener mediante una variedad de modalidades, menciona. Los rayos X, la ecografía, la tomografía computarizada y la resonancia magnética son los más utilizados y mejor desarrollados en este momento. Nuevos ensayos utilizan el PET y el SPECT, gammagrafía para evaluar la artrosis de rodilla. Y sigue habiendo limitaciones en la aplicación de técnicas de artroscopía, ultrasonido y densitometría ósea en ensayos clínicos de la osteoartritis. En cuanto a la radiografía de las articulaciones tibiofemorales, menciona que la radiografía de las articulaciones tibiofemorales se evalúa con mayor frecuencia con posicionamiento anteroposterior. Las imágenes anteroposterior en decúbito supino, sin soporte de peso, menciona, se obtienen fácil y frecuentemente. El ancho del espacio articular no se puede estimar adecuadamente en esta postura y que la vista anteroposterior de pie es la vista más utilizada en la práctica clínica. La radiografía viene a ser una técnica de proyección en la que la anatomía 3D se proyecta en un receptor 2D y por lo tanto está sujeta a distorsión morfológica, ampliación y superposición de estructuras superpuestas. Por lo tanto, una imagen radiográfica reproducible del espacio de la articulación tibiofemoral va a requerir el cumplimiento de estándares exigentes de centrado y angulación del haz de rayos X y posicionamiento de la rodilla, que incluyen especificaciones para la flexión y rotación de la articulación. Aquí, como observamos en los 4 gráficos, en el gráfico A menciona, ¿no?, que son proyecciones radiográficas para la buena evaluación de rodillas. Es la posterior anterior con alineación de la primera articulación, como observemos acá, la primera articulación metatarsofalángica. En la figura B, en la evaluación antero-posterior, con semiflexión, mediante fluoroscopía, se alinean los márgenes anterior y posterior del platillo tibial, anterior y posterior del platillo tibial medial. En la figura C, en la anteroposterior, se dirige el rayo horizontalmente sobre la interlínea articular. Y en la figura D, vemos en la postero anterior, con semiflexión fija, se coloca la pelvis y la patela, la pelvis, la cara anterior del muslo y la patela en contacto con el chasis, aquí como observamos, ¿no? Estas son imágenes de radiografías al inicio y a los 2 años de seguimiento de una mujer de 61 años con osteoartritis. En 2 momentos se tomaron radiografías con 5, 10 y 15 angulación de la rodilla. En la figura A vemos que la radiografía antero-posterior tomada a los 5, la angulación muestra un ARCI de grado 2 y un Kelgen y Laurel grado 3. En la figura B, sin embargo, la radiografía antero-posterior tomada a las 10, la angulación muestra un ARCI grado 3 y un Kelvin-Lorentz en un grado 4.
De manera similar, en el seguimiento, radiografía anteroposterior tomada, en la figura C, tomada a los 5, angulación muestra, según el OARSI, un grado 2 y un Kelley-Lawrence de grado 3, mientras que la tomada en 15, la angulación. Y en la última, en la figura D, muestra el OARSI grado 3, una Kelley-Lawrence de grado 4. Si las imágenes B y C, dicen, ¿no? B y C se comparan longitudinalmente, se observa un ensanchamiento del espacio articular. Escala de Kellgren-Lawrence. En la figura A vemos, ¿no? Radiografía anteroposterior en el estadio 1, incipiente formación de osteofitos, es un osteofito, ¿no? Incipiente formación de osteofito en el cóndilo femoral medial. En la figura B, radiografía anteroposterior, vemos el estado 2, que es un osteofito femoral con leve disminución del espacio femorotibial. Es un grado 2. En la radiografía de la figura C o 3, vemos, ¿no? Igual, la toma anteroposterior en un estadio 3, vemos osteofitos con pérdida del espacio tibiofemoral. Y en un estadio D, o en la figura D, perdón, en la radiografía anteroposterior vemos un estado 4. Osteofitos con pérdida del espacio y esclerosis asociada. En resonancia magnética. Debido a las limitaciones que presenta la radiografía, la resonancia magnética, debido a las limitaciones de la radiografía, la resonancia magnética ha sido identificada por las medidas de resultados en ensayos clínicos reumatológicos, como el OMERACT y el OARSI, ¿no? Como la modalidad de imagen más apropiada para evaluar el estado de las articulaciones en los estudios de investigación de la osteoartritis. La resonancia magnética puede detectar patología estructural asociada con dolor y otros tejidos involucrados en el proceso de la enfermedad, como daño del cartílago, osteofitos, quistes subcondrales, derrames articulares, desgarros de ligamentos y tendones, quistes de Baker, sinovitis, desgarros de menisco y lesiones de la médula ósea subcondral. La resonancia magnética es cada vez más disponible y no requiere radiación ionizante. Resonancia magnética de una rodilla con signos óseos y de partes blandas. Es lo que mencioné anteriormente, ¿no? Que no solamente se va a ver la parte ósea, sino también lo mencionado, ¿no? Las partes blandas de la estructura articular de la rodilla, ¿no? Acá vemos gonartrosis en pacientes con meniscectomía. En la imagen A, ¿no? Imagen coronal. En T1 en la que se observa deformidad en valgo. Y osteofitos marginales, ¿no? No mencionan las flechas. A nivel de la figura B, vemos el corte coronal a nivel de T2, que demuestra ausencia de menisco medial, hiperintensidad en el compartimiento medial que corresponde al líquido sinovial. En la figura C, una imagen sagital, un corte sagital, un T1, que evidencia la DEA, disminución del espacio articular, en el compartimento patelofemoral, con presencia de osteofitos patelares. En la figura D y E, con secuencias T2, con signos de gonartrosis, la imagen coronal D demuestra la presencia de irregularidades en la plataforma tibial y denudación del cartílago articular, como muestra la flecha. Y en la figura E, vemos el corte axial, que demuestra adelgazamiento cartilaginoso en la superficie articular de la patela. Además, también observa derrame sinovial. Estas son las recomendaciones, ¿no? De los ensayos clínicos de la OARSI, imágenes de mano en ensayos clínicos en osteoartritis. Menciona que en el año 1996 se incluyó recomendaciones para imágenes con un enfoque predominantemente en la radiografía, de acuerdo a la época, en los apéndices
se proporcionan algunos detalles sobre los métodos de obtención de radiografía y el uso de la resonancia magnética. Una interacción más reciente centrada en la OA de mano recomendó radiografías convencionales para obtener imágenes de la osteoartritis de la mano, tanto para la selección de pacientes y la evaluación de la gravedad como para monitorear la progresión en la modificación de la estructura. Radiografía. Las radiografías típicas de la mano se pueden adquirir con múltiples vistas. La mano generalmente se evalúa con vistas posteriores y oblicuas, ocasionalmente con vistas ampliadas más detalladas en la articulación de interés. Los principales problemas en radiografía tienen que ver con la perspectiva de visualización de proyección de la técnica, pues ligeras variaciones en la posición de la mano o en el centrado o la angulación de entre las imágenes adquiridas en serie pueden oscurecer o revelar osteofitos, erosiones y otras anomalías estructurales o simular el estrechamiento del espacio articular. Se debe tener un cuidado meticuloso para garantizar una proyección reproducible. Aquí vemos, ¿no? 4 radiografías, ¿no? Que mencionaba. Hallazgos característicos de la osteoartritis en mano y carpio. En la figura A, vemos, ¿no? La afección predominantemente de la articulación interfalángica distal, la que está más alejada. E interfalángica proximal, la que está al medio, ¿no? En ambas áreas se observa disminución del espacio articular, esclerosis subcondral, y osteofitos marginales. En la figura B, disminución del espacio articular en la articulación trapecio-metacarpiana y trapecio-escafoidea, con esclerosis subcondral. Y en la figura C y D, los osteofitos en general se observan mejor en proyección obliqua, dado que predominan en las caras dorsal y palmar. Acá vemos osteofitos en esta figura D. En cuanto a la resonancia magnética, los factores clave para determinar qué protocolo de resonancia magnética usar para evaluar osteoartritis de la mano incluyen el método de medición que se usará para analizar las imágenes, la tolerancia del paciente con respecto al tiempo de examen, las necesidades o preferencias específicas de los lectores. El posicionamiento dentro del sistema de resonancia es crucial para lograr una saturación de grasa química adecuada. La posición preferida es la de Superman, en la que el paciente se acuesta boca abajo con la cabeza hacia el orificio del sistema de resonancia magnética, con la palma de la mano hacia abajo o por encima de la cabeza. Esto va a permitir colocar la mano o la muñeca en el isocentro del imán, lo que proporciona una saturación de grasa superior cuando es necesario. Sin embargo, esta puede ser una posición incómoda. En cuanto a la visualización de la osteoartritis de la base del pulgar, en la figura A vemos que la resonancia magnética con eco de spin potenciada en T1, que muestra osteofitos en el lado cubital, en la base del primer metacarpiano y el trapecio del orificio articular. Además, hay esclerosis subcondral, idealmente visualizada en imágenes potenciadas en T1. Y en la figura B, vemos que la resonancia magnética potenciada en T1, con contraste y supresión de grasa correspondiente, muestra sinovitis concomitante que rotea el osteofito metacarpiano y lesiones de la médula ósea subcondral, donde se observa aquí en las flechas de punta blanca, ¿no? En resonancia magnética de pacientes con artrosis de mano. En la figura A, o en el gráfico, en la figura A, vemos que el corte coronal ponderada por densidad de protones con supresión de grasa que revela un pequeño quiste
subcondral en la tercera articulación interfalángica proximal. Y a nivel de la corte coronal, ponderada en T1, que muestra pequeños osteofitos, esclerosis subcondral y pérdida de cartílago en múltiples articulaciones, incluidas las articulaciones interfalángicas del pulgar, segunda interfalángica distal y tercera interfalángica proximal. En cuanto al ultrasonido, menciona que cada articulación tiene que ser evaluada por separado y con diferente modalidad de ultrasonido como escala de grises, power Doppler y cambio de posición en tiempo real. La experiencia del operador es crucial, así como tratar de establecer la reproducibilidad cuando las imágenes se realizan en múltiples sitios utilizando equipos de varios fabricantes. No puede evaluar anomalías óseas subcorticales debido a la sombra acústica del hueso cortical. Algunas superficies articulares y cavidad sinovial en la mano y la muñeca no son accesibles para ecografía, y que particularmente la superficie cubital de la articulación metacarpofalángica 2, la superficie radial del metacarpofalángica 5 y la superficie radial y cubital del metacarpofalángica 3, tercera y cuarta, y la superficie cubital del importante CMC1 en la base del pulgar. Se ha demostrado que el ultrasonido es más preciso para detectar osteofitos o lesiones en la osteoartritis de la mano que las radiografías convencionales. Aquí observamos, ¿no?, la imagen A, donde marca las flechas, imagen longitudinal de la articulación interfalángica distal del quinto dedo de la mano derecha, que muestra osteofitos en ambas superficies articulares y distensión de una cápsula articular. En la figura B observamos, ¿no?, hay señal Doppler de poder en la articulación que conforma su componente inflamatorio. Y bueno, ¿no?, las recomendaciones del EULAR, cuyo objetivo es desarrollar recomendaciones basadas en la evidencia para el uso de imágenes en el manejo clínico de la artropatía más común, que es la osteoartritis. Estas recomendaciones se refieren únicamente a la osteoartritis sintomática. Las anomalías de la margen de la imagen de la osteoartritis se observan comúnmente, especialmente con el aumento de la edad. En la tabla 1 de recomendaciones, tabla 1, recomendaciones, nivel de evidencia, nivel de acuerdo, ¿no? Vemos nivel 1, no se requieren imágenes para hacer el diagnóstico de pacientes con presentación típica de osteoartritis. Vemos que el nivel de evidencia es 3 o 4, ¿no? Y en la recomendación vemos en presentaciones atípicas, se recomiendan estudios por imágenes para ayudar a confirmar el diagnóstico de osteoartritis y o realizar diagnósticos alternativos o adicionales, cuyo nivel de evidencia viene a ser 4. No se recomiendan las imágenes de rutina en el seguimiento de la osteoartritis, sin embargo, se recomiendan las imágenes si hay una progresión inesperada de los síntomas o un cambio de las características clínicas para determinar si esto se relaciona con la gravedad de la osteoartritis o con un diagnóstico adicional. En cuanto a las categorías de evidencia, ¿no?, la evidencia para metaanálisis de ensayos controlados, aleatorios, 1B. Evidencia de al menos un ensayo controlado aleatorio. 2A. Evidencia de al menos un estudio controlado sin aleatorización. 2B. Evidencia de al menos otro tipo de estudio cuasi experimental. En el tercer punto, ¿no?, evidencia de estudios descriptivos no experimentales, tales como estudios comparativos, estudios de correlación y estudios de casos y controles. Y en el punto 4, evidencia de informes u opiniones de comités de expertos o experiencia clínica de autoridades respetadas o ambos. Vemos en cuanto al punto 4, si se necesitan imágenes, se debe usar la radiología convencional simple, que va a tener una escala del 3 y 4,
Y en cuanto al punto 5, la consideración de las vistas radiográficas es importante para optimizar la detección de las características de la osteoartritis, ¿no? En particular para la rodilla se recomiendan vistas con carga y fémoro-rotuliana. Y su nivel de evidencia es 3. En estas categorías de evidencia vemos, ¿no? La categoría 3, evidencia de estudios descriptivos no experimentales, tales como estudios comparativos, estudios de correlación y estudios de casos y controles. Y en 4, evidencia de informes u opiniones de comités de expertos o experiencia clínica de autoridades respetadas o ambos. Tiene un punto 6, un punto 7. En el 6 menciona que de acuerdo a la evidencia actual, las características de las imágenes no predicen la respuesta al tratamiento no quirúrgico y los márgenes no pueden recomendarse para este propósito. Tiene un nivel de 2 y entre 3. En el punto 7 dice, ¿no? La precisión de la inyección intraarticular depende de la articulación y de las habilidades del médico. Y las imágenes pueden mejorar la precisión. La imagen es particularmente recomendado para articulaciones de difícil acceso debido a factores que incluyen el sitio, por ejemplo en la cadera, ¿no? Que es profundo, grado de deformidad y obesidad. Y aquí vemos, ¿no? La categoría de evidencia, el 2A, que es evidencia de al menos un estudio controlado sin aleatorización. 2B, evidencia de al menos otro tipo de estudio cuasi experimental. Nivel 3 o evidencia 3, evidencia de estudios descriptivos no experimentales, tales como estudios comparativos, estudios de correlación y estudios de casos y controles. 4, evidencia de informes u opiniones de comités de expertos o experiencia clínica de autoridades respetadas o ambos. Luego que es la escala de calificación numérica del 0 al 10. Y dentro de las conclusiones vemos que las radiografías simples son el medio más sencillo y fácilmente disponible, ¿no? Para evaluar la articulación y la aparición de radiografías microfocales que aumentan la radiografía. Permite una evaluación más exacta de la articulación. No obstante, la radiografía, la resonancia nuclear, la ortografía y la tomografía computarizada son técnicas limitadas porque no permiten detectar alteraciones precoces del cartílago. La resonancia magnética tiene la ventaja de ofrecer imágenes multiplanares en mejor contraste entre el tejido y el servo invasivo. Además, el resonador magnético puede subestimar el grado de alteración del cartílago. La técnica más sensible para determinar las alteraciones de la superficie articular es la artroscopía, pero es una técnica invasiva. Bueno, esta es la bibliografía que he revisado. Gracias.